Hola, muy buenas noches. Gracias a todos y a todas por conectarse. Estamos en el segundo conversatorio del ciclo Bolivia Radical, este ciclo que hemos empezado hace unos días con la película Lo más bonito y mis mejores años, y que continuamos esta noche con otra película que también es parte del ciclo, que también ha sido difundido su visionado virtual, Mar Negro, de Omar Alarcón. Estamos junto a Omar Alarcón, director desde Chuquisaca de la película, y con Alba Valderrama, gestora y productora cultural, colaboradora del suplemento La Ramona de Opinión de Cochabamba, que va a estar guiando esta conversación esta noche. Muchas gracias a ambos. Muchas gracias, Omar, por sumarte al ciclo con tu película. Gracias, Alba, por acompañarnos esta noche. Bueno, mientras la gente se va conectando, voy a un poco recordar también qué es este ciclo y cómo pueden participar de las exhibiciones, de los visionados virtuales y de los conversatorios. Bueno, hemos empezado hace pocos días, es un ciclo que tiene 8 sesiones en total y que se dividen, cada sesión tiene 2 tipos de actividades. Por una parte el visionado virtual y por otra parte el conversatorio. Para acceder a los visionados virtuales es necesario hacer una inscripción y a través de esta inscripción nosotros podemos generar una especie de ticket virtual a través del cual vamos a compartir con todos los inscritos, compartimos con todos los inscritos el enlace a la película concreta, ¿no? Después, este enlace está abierto durante 24 horas y después se realiza un conversatorio en vivo con el director o la directora de la película. Es justamente lo que vamos a hacer ahora con Mar Negro, Omar Alarcón, Alba Valderrama. Les doy la bienvenida y les dejo con la palabra, con la conversación a ustedes para adentrarnos más a este documental boliviano. Gracias, Mari Carmen. Gracias, Sergio, que está monitoreando toda la transmisión, y gracias a Radical, por supuesto, por la confianza y en especial por darme a mí el chance de poder estar esta noche y con Omar, presentar a Omar y a su película, que es una película increíble, se llama Mar Negro. Para los que no la han visto, se pueden inscribir en la página de Bolivia Radical, del Festival del Cine Radical. Ahí está el link para poder verla, si es que no la han visto ya. Y bueno, es una linda ocasión para conocer en vivo, digamos, en vivo, no en persona, a Omar, que está con nosotros, que es el director de esta película. Él está en Sucre ahorita, como todos en sus casas, pasando la cuarentena. Entonces, bueno, yo le quiero dar un poco la palabra a Omar para que nos cuente un poquito cómo está ahí en Sucre y cómo está desarrollando, digamos, su trabajo ya sea en el audiovisual o en el campo literario, ¿no? A ver, contanos un poquito. Hola, buenas noches. Primero quiero agradecer también a toda la gente del festival y a todas las personas que están trabajando en este ciclo para hacer posible el visionado de las películas y el conversatorio con los directores. Es muy valioso el espacio para todos nosotros para poder compartir nuestro arte, ¿no? Entonces, pues aquí en Sucre la situación es también difícil, ¿no? Como en muchos lugares del país y del mundo, pues los casos también están subiendo cada vez más, el sistema de salud se ve igual rebasado y todos estamos en las casas. Yo aquí en la casa también intento pues trabajar por medio de la red, ¿no? Del internet, a través del computador. Y pues para los cineastas ha sido este tiempo, especialmente para mí, pues complicado, ¿no? Pues, en relación al trabajo, que teníamos rodajes programados o etcétera. Y pues estamos intentando reinventarnos, ¿no? Incluso pensando en grabaciones así online también en algunos pequeños casos, etcétera. Y bueno, en la escritura
igual he estado trabajando, intentando adelantar en los guiones que tengo para venir, etcétera, ¿no? Estamos todos tratando de inventarnos, ¿no? Cómo seguir con esperanza en medio de todo esto. Así es, bueno, es lo que toca y bueno, también hay una como esperanza de saber que estamos pues en una etapa, ¿no? Hola. Ay, creo que yo estoy desconectado. ¿Qué pasa? Hola, hola. Pucha, yo estoy desconectada. ¿Hola? ¿Hola? No sé qué ha pasado. Te escucho. Sí, creo que estamos, sí, Hola, creo ¿estamos que bien? se ha un poco bajado la conexión. Yo también perdí el audio de Alba, pero creo que seguimos en vivo, sí, todavía tenemos la transmisión corriendo en la página en Facebook. Ok. Y yo no estoy pudiendo escuchar en este momento a Alba. Alba, ¿tú me escuchas? Sí, te escucho. Ahora sí, otra vez te puedo escuchar, sí. Ah, ya. Ok. Entonces, ¿qué me estabas diciendo? Bueno, lo que queríamos un poco, yo tengo un interés particular para saber, esta película, Mar Negro, para los que la han visto, se trata sobre la vida de Hugo Montero, que es un poeta que ha estado que ha llevado gran parte de su vida en digamos, en el manicomio de Sucre, ¿no? En el manicomio Pacheco. Entonces, pero la particularidad de este personaje es que está como muy involucrado con la literatura, es un poeta, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido tu acercamiento a este personaje? Tú en ese momento, ¿cómo es que has llegado a él? Sí, bueno, yo antes de dedicarme a la cinematografía, pues he estudiado psicología, ¿no? Entonces, en mi último año de práctica, que teníamos que escoger un lugar para hacer el último año de práctica larga, yo escogí el hospital psiquiátrico de aquí de la ciudad, ¿no? Entonces, yo voy allá con el objetivo de hacer esta práctica en psicología y es ahí que conozco a Hugo, ¿no? Entonces, desde el primer momento yo he estado muy impactado con su personalidad, con su testimonio, con su talento como poeta, etcétera, ¿no? Entonces, cuando yo conocí a Hugo, estuve muy impactado con él. Y pues como los dos amábamos la poesía, que es el arte que más tiempo he practicado desde muy joven, entonces podíamos hablar sobre los poetas que nos gustaban a los dos. Yo llevaba libros y leíamos juntos, o él me declamaba los poemas que él sabía de memoria, que él dominaba, muchísimos poetas, especialmente modernistas, que le encantaban, Rubén Darío, etcétera. Entonces, él declamaba mucho y así pues tuvimos una amistad muy natural, ¿no? Como muy espontánea, porque compartíamos esto de la poesía y además que yo me quedé ahí en el hospital durante 2 años, ¿no? Iba todos los días al hospital. Primero, el primer año trabajé durante todo el primer año haciendo esta práctica en la sala de Hugo, ¿no? Cuando yo conocí a Hugo dije, yo quisiera estar en la sala de Hugo, entonces fue en la sala de la tercera edad del hospital psiquiátrico, que es mi práctica, y ahí estuve todo ese año, y al año siguiente en el psiquiátrico me contrataron para el área terapéutica, entonces pasé otro año más ahí junto a él, ¿no? Entonces tuvimos varios años que nos conocimos muy de cerca, todos los días prácticamente. Genial. Y cuando estabas haciendo la práctica con este personaje, ¿cómo ya lo filmabas o en qué momento decidiste que era un buen momento de empezar a filmarlo o de empezar a registrar su vida? Pues cuando yo estaba haciendo esta práctica,
yo me di cuenta de que la terapia tradicional de psicología que tiene que ver con la palabra, especialmente con el uso del lenguaje, ¿no? No funcionaba en esta sala de la tercera edad, porque el 90% de los pacientes de la tercera edad, con excepción de Hugo y quizás un paciente más, no tenían acceso a la palabra, ¿no? No podían hablar y no tenían este acceso a la palabra, ¿no? Entonces, hacer una terapia tradicional ahí no iba a funcionar, ¿no? Terapia grupal donde hablan, no sé, esas cosas no iba a funcionar. Entonces, vi que la música era un gran medio para hacer una terapia con personas de la tercera edad en esa condición, ¿no? Entonces trajimos instrumentos musicales y con música hacíamos actividades y ellos podían interactuar a través de los instrumentos como bombos, chachas, cosas así sencillas y bailar, y algunos cantaban. Entonces pudimos armar un grupo terapéutico así, y yo grababa estas sesiones con una pequeña cámara, con una Handycam. Entonces, desde el principio grababa estas sesiones de musicoterapia, mucho antes de querer hacer una película realmente, ¿no? Entonces, grababa estas sesiones y fue en este recorrido, ¿no? De revisar esas grabaciones que hacía del grupo de musicoterapia y de estar cada vez más involucrado en la historia de Hugo, que finalmente dije, yo quisiera hacer una película realmente de Hugo. Es imprescindible que su testimonio quede, ¿no? En un registro, más allá de un libro solamente, ¿no? Porque era tan importante para mí que su voz, por ejemplo, la textura de su voz o su presencia como ser humano, como testigo de toda esta vivencia que hay en el psiquiátrico, esté retratada, ¿no? Entonces, es ahí que yo decido hacer una película sobre él, ¿no? Sí. Y el proceso, digamos, porque este es un documental que retrata la vida de Hugo Monero en el hospital psiquiátrico, pero también es un testimonio de como él dice, como nos dices, de su voz, pero sobre todo de su poesía, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido, digamos, el proceso luego de hacer el registro? Porque el registro lo has hecho tú solo durante todo o ha ido cambiando en la postproducción, digamos. Pues el registro ha tenido sobre todo dos etapas, ¿no? Una primera etapa que tiene que ver con la Handycam que yo grababa, todas estas sesiones y mi paso de la práctica en el psiquiátrico. Entonces es lo que en la película se ve como un recuadro más chiquitito. Para los que han visto la película, hay unas partes en la película que se ve como que la pantalla más pequeña, y ese es el registro de la Handycam, ¿no? Entonces ese es un registro que hice enteramente yo solo, no siempre pensando en hacer una película. Ya en la última parte sí, ya pensaba en hacer una película, pero no sabía cómo ni nada, ¿no? Solo tenía mi Handycam y yo filmaba allá adentro de manera familiar prácticamente, ¿no? Y ya unos 3 o 4 años después, yo revisaba todo este material que tenía cientos de horas de Handycam, ¿no? Y entonces fue en ese proceso que yo conocí a Pablo Barriga, que es un cineasta de aquí de Sucre. Entonces con él decidimos pues volver al psiquiátrico para hacer una segunda grabación, ¿no? Entonces Pablo tenía una cámara muy simple, pero que grababa en HD, y también tenía un micrófono, un grabador de sonido. Entonces con esas cosas regresamos al psiquiátrico a filmar varios meses más. Entonces con Pablo filmamos unos 6 u 8 meses dentro, de manera intermitente. Quizás grabábamos 2 meses, luego parábamos unos 2, y así durante unos 8 meses o quizás un año. Y esa es la segunda etapa que se ve, ¿no? En la que la cámara es HD y vemos la realidad cotidiana del psiquiátrico, ¿no? Y en todo este lapso de tiempo, entre el 2010, que yo había empezado a grabar con la Handycam en mi internado,
y el 2015 que grabamos con Pablo. Entre ese tiempo yo estaba siempre visitando a Hugo y grabando con la grabadora de sonido su voz, ¿no? Su voz y los poemas que él decía, ¿no? Entonces, gran parte de la película en donde solamente se ve su voz son estas grabaciones que yo hice durante esos años. ¿Y cuánto ha durado en total el rodaje y la producción y la edición de la película? En total ha durado desde el 2010 hasta el 2018, unos 7, 8 años, ¿no? 8 años. En realidad, de manera intermitente, ¿no? Como que trabajaba en la película unos 2, 3 meses y quedaba como empantanado y volvía, especialmente en la etapa del montaje, ¿no? Y en realidad en todas las etapas, porque esta película para mí ha sido mi primera película y a la vez mi formación como cineasta, ¿no? Yo no he estudiado cinematografía en un instituto, ¿no? Formal, sino que con esta película yo me he ido formando, buscando lecturas, visionando películas similares, visionando muchos documentales, aprendiendo sobre guión, montaje, producción, etcétera, ¿no? Entonces, todo ese tiempo en realidad he estado formándome, ¿no? A la par que hacía la película, y creo que por eso ha llevado tanto tiempo también, ¿no? Claro. Especialmente en la etapa del montaje, en la que pues habían tantas posibilidades, infinitas posibilidades, casi cuando uno hace un documental, ¿no? Pues uno puede, hay tanto material, nosotros habíamos grabado con Pablo 8 meses, teníamos, no sé, 60, 80 horas quizás, el material de la Handycam era más de 100 horas, entonces uno puede empezar una película desde cualquier hilo en realidad, ¿no? Y fue el descubrir el mecanismo del montaje que llevó tanto tiempo en realidad. Así es. Quiero hacer una pequeña pausita aquí para invitar a toda la gente que nos está escuchando y que está participando en este conversatorio con Omar Alarcón, el director de Mar Muerto, para que hagan sus preguntas. Mar Negro. Este es un diálogo muy abierto con el director, que pocas veces se puede. Y quiero leerles para un poco seguir hablando de la película. Me voy a poner mis ojos. El poema Mar Muerto, Mar Negro, del que sale, que inspira un poco el título también de esta película. Mar Negro. En esta noche negra y fría escucho sonar una banda que está muy cercana. Y esa música me trae tu recuerdo. Me parece que esa música es del mar negro que ha sido nuestro amor. Mar negro, negro, siempre negro, porque en su cielo nunca brilla la esperanza. Sin embargo, te quiero eternamente, aunque un mar negro sea nuestro amor, aunque mi corazón se ahogue en el recuerdo como se agita el mar en la marea. Y pienso que si tú escucharas el acento de esta música, sin que tú quisieras, movería tu corazón al huracán. Bueno, ese es el tono de los poemas. Reflejan también esta alma como atormentada, pero también muy honda. Es muy honda. Y quisiera preguntarte, Omar, ¿cómo veías tú a él en esta? Porque la película es muy dura en realidad para ver, para acompañarla, ¿no? Porque hay momentos en que uno duda de que él debería estar ahí, ¿no? ¿Cómo ha sido cómo es tu percepción, digamos, tú que lo has conocido de cerca, tú que has estado como tan, cómo es que no sé cómo no te dejas o te dejas arrastrar en la marea de ese mar que es Hugo Montero? Sí, pues conocer a Hugo ha sido una experiencia bastante transformadora para mí, ¿no? Porque como tú dices, Alba, Hugo Montero pues era todas esas cosas, ¿no? Era tormenta, era lucidez, era lucha, era sufrimiento también, todas esas cosas juntas, ¿no? Un hombre de mucho talento,
de mucha luz, a la vez también que había sufrido tanto, sobre todo el abandono, ¿no? Yo creo que de lo que más ha sufrido Hugo ha sido de el sentirse solo, el sentirse abandonado por su familia, ¿no? Que es el caso del el 90% de las personas que están ahí adentro en el psiquiátrico, que han sido abandonados por sus familias, ¿no? La gran mayoría no tiene ya a sus familiares que les visita, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Hugo, hacía 40 años ya que no le había visitado ningún familiar, ¿no? Entonces, esto era lo que más le dolía a Hugo Montero. Él había llegado al hospital a los 20 años y desde ese momento había empezado a tomar pastillas psiquiátricas, ¿no? Que son muy fuertes las pastillas psiquiátricas para aquellos que han tenido experiencia de un familiar o propia. Las pastillas psiquiátricas tienen efectos secundarios muy fuertes en las personas, en la memoria, en el cuerpo, etcétera, en los músculos. Y Hugo había tomado estas pastillas durante 60 años casi, ¿no? Y sin embargo, a los 80 años que yo lo conocí, él tenía una memoria prodigiosa, ¿no? Una memoria maravillosa, literaria. Entonces uno quedaba sorprendido, ¿no? Cómo a pesar de tantos años ahí dentro, en un lugar en donde las personas pierden tanto de su personalidad y su mente y su etcétera, Hugo conservaba esta memoria, esta identidad que le hacían sobreponerse a ese destino trágico que le había tocado vivir, ¿no? Ahí en el psiquiátrico las personas pierden mucho de sí mismos, de su identidad, ¿no? Sin embargo, Hugo había podido conservar una identidad como artista, como poeta, y es esta identidad que de alguna manera yo creo que le salvó la vida y que lo mantuvo fuerte durante tantos años. Y para ti, me imagino, ¿cómo ha afectado eso, tú crees? ¿Cómo es que ha afectado en tu percepción como director? ¿Cómo te ves ahora tú en la búsqueda, digamos, de nuevas historias o tus nuevos proyectos, digamos, cómo se relacionan? ¿Tienen que ver con esto? ¿Crees que al enfrentarte a este personaje y a esta historia, se ha abierto, digamos, una búsqueda en tus siguientes proyectos cinematográficos? Sí, sin duda, ¿no? Yo me he estado siempre preguntando por qué había puesto tanto empeño, tanto trabajo en hacer esta película, ¿no? Durante 8 años he estado haciendo la película, ha sido bastante trabajo y siempre me he estado preguntando por qué había momentos en que decía, pero ¿por qué estoy haciendo tanto esto, no? Y luego pues me di cuenta que en Hugo Montero habían muchas cosas mías que se encontraban, ¿no? Como la poesía, como el trabajo de la psicología y el cine después, ¿no? Eran como muchos caminos que yo seguía que en Hugo Montero tenían un encuentro. Entonces para mí era bastante significativo porque en el fondo yo creo que Hugo Montero reflejaba una parte importante de mí mismo, ¿no? Que yo quería de alguna manera transformar o curar o expresar, no sé bien, ¿no? Es todavía quizás un misterio, pero había algo muy importante de mí en Hugo también, metafóricamente hablando, ¿no? Entonces, por eso estaba como obsesionado con su historia y con su película durante tantos años, ¿no? Entonces yo creo que todas las películas que yo haría serían de esa manera, ¿no? O tener por el tema, ¿no? Uno siempre es consciente por qué, yo creo, hace películas, ¿no? Pero en el fondo estoy seguro son el espejo de uno mismo, ¿no? De una dimensión de uno mismo. Entonces, si voy a hacer otra película, o todas las películas
próximas que haga, pues yo estoy seguro que tendrán así este sentido de obsesión profunda, ¿no? Como de búsqueda interna, que no sé, como el enamoramiento de alguna manera, ¿no? Pues así veo mis próximas películas bien. Claro. Ay, sí, bueno, entonces eso es muy importante porque como tú algún momento has dicho que esta película ha sido digamos, tu educación, ¿no? La educación inicial cinematográfica, pero también una especie de educación sentimental de cómo va marcándose la historia también de tus futuros proyectos. Ahorita nos está preguntando que desde México, Gabriela Román, y pregunta, no sé si va a ser un spoiler, pero si Hugo Montero salió o sigue en el hospital. Uh-huh. Eso, bueno, tiene que ver con la narrativa, pero no sé si nos puedes contar, porque sí salió, pero... Sí, claro. Pues en películas como Mar Negro, yo no estoy seguro si se puede hacer spoiler, porque ya de por sí, ya desde el tráiler un poco uno se da cuenta qué es lo que va a pasar. Pero respondiendo a la pregunta, pues no, Hugo Montero no salió nunca del hospital psiquiátrico, ¿no? Pues murió allí mismo, como dice en la sinopsis, ¿no? En la sinopsis dice que Hugo murió ahí, y Hugo murió ahí en el hospital, entonces no logró salir nunca, ¿no? Solamente pues salió para el cementerio, ¿no? Como la gran mayoría de las personas que están ahí dentro. En el hospital psiquiátrico viven un poco más de 300 personas, entre hombres y mujeres, de todas las edades, ¿no? Desde muy jóvenes, desde los 18, 20 años, que entran a la sala primera, que es como una sala como de urgencias, y después, si de la sala de urgencias pasan a la sala segunda, que se llama, entonces es muy probable que pasen su vida entera en el psiquiátrico, ¿no? Entonces, de la sala segunda, donde están los más jóvenes, pasan a la sala tercera, que es donde están ya más adultos, entre 40 y 50 años. De la sala tercera pasan a la sala cuarta, que es el geriátrico, que es donde estaba Hugo, que es donde están entre 60 y 70 y 80 años. Y del geriátrico, de la sala cuarta, pues pasan a la próxima vida, ¿no? O al más allá, no sé cómo uno quiera llamarle. Entonces, la gran mayoría de ellos no sale del hospital psiquiátrico, ¿no? Bueno, es una realidad y es algo también duro con lo que un cineasta se presenta, y esa es una de las riquezas de este documental, es este acercamiento, esta forma de mirar a una realidad tan dura sin digamos, esta cosa del romanticismo, o sea, perder de vista, digamos, la humanidad que está detrás, ¿no? Entonces, quiero leerles otra preguntita, que son varias. Pregunta de Luis Carlos Sanabria. La tristeza sostida de Hugo, tanto en su poesía como en su tono de voz, ¿tiene algo que ver con su diagnóstico? Como comentario aparte, la escena de diálogo con otra interna del psiquiátrico en la que hablan de la tristeza es hermosa. ¿Has entendido la pregunta? Sí. Pues sobre el diagnóstico de Hugo es bastante interesante. Durante varios meses estuve estudiando su historia clínica antes de hacer la película, y quedé impactado por la cantidad de diagnósticos que recibió Hugo a lo largo de su vida, ¿no? Y tiene que ver con que lo hayan visto diferentes médicos, ni con que los médicos hayan sido buenos o no, sino tiene que ver con la historia misma de la psiquiatría y de la salud mental, ¿no? Que desde los años 50, en la psicología y en la psiquiatría, pues se han ido cambiando muchísimo, especialmente
esquizofrenia se ha cambiado muchísimo el parámetro, ¿no? Donde se decía que tal persona está loca o tal no, y qué nombre ponerle a esta locura que posiblemente tuviera, ¿no? Esos nombres, esos parámetros han ido ampliándose o achicándose a lo largo de los años, ¿no? Entonces, Hugo ha recibido como 30 diagnósticos, como esquizofrenia paranoide, esquizofrenia, no sé, muchos tipos de psicosis, es decir, todas estas terminologías psíquicas que han habido se ven reflejadas en los tantos diagnósticos que ha tenido Hugo, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con el preguntarnos con qué realmente es la locura, ¿no? Entonces, sobre la tristeza, pues sí, evidentemente Hugo, por toda su historia, era una persona también triste, ¿no? Digo también porque no siempre era triste. También tenía muchos momentos en que reía, varios de esos momentos han quedado en la película. También muchos momentos en que recordaba cosas de su juventud, de su adultez. Entonces sí, la tristeza era presente en su vida, ¿no? Pues porque es un lugar duro en el que estaba y es una vida dura la que le ha tocado vivir, ¿no? Sí, me imagino que ha sido muy duro y es en la actualidad para muchos, ¿no? Porque en Bolivia, eso también te quería preguntar un poco, si tú has visto que existe alguna especie de, digamos, de tabú cuando se habla de la salud mental, ¿no? Porque sí estamos muy, sobre todo ahora lo vemos, estamos como muy atentos a lo que es la salud física, pero la salud mental no la consideramos, digamos, no sabemos que hay un montón de niveles y no sabemos los diagnósticos, en qué momento es necesario ir a un doctor en salud mental, etcétera. ¿Cómo ves eso? Sí, pues lo que yo veo en salud mental, primero hablando en el cuadro de la psiquiatría y de las instituciones psiquiátricas, es que al menos en Bolivia está muy enfocado el tratamiento solamente en la parte físico-biológica, es decir, solamente se ve, quizás, pero mucho se ve a la salud mental como una dimensión biológica química del cuerpo que se trata con pastillas, ¿no? Con pastillas. Entonces, eso se ve mucho en el hospital psiquiátrico aquí en Sucre, de cuánto personal hay para otro tipo de terapias que no es con la pastilla, es decir, ¿cuántos terapeutas ocupacionales hay en el hospital psiquiátrico? En este momento, creo que menos de 4 para 300 personas, imagínense. No puedo estar seguro del número, pero menos de 8 son seguros, ¿no? Y quizás en algunos momentos hay menos todavía. ¿Y cuántos psicólogos hay en los momentos? Yo está igual para 300 pacientes, ¿no? Y psicólogos que además atendían en consulta externa, ¿no? Entonces, se ve como la salud mental es vista solamente desde ese nivel químico-biológico, mucho en los hospitales psiquiátricos, y no se da importancia a otro tipo de terapias como terapias artísticas o relacionales o otro tipo de terapias, ¿no? Incluso con la palabra, que ya de por sí es tradicional, pero incluso terapias con la palabra hay poco, ¿no? Entonces, eso por un lado en las instituciones psiquiátricas. Y por el otro lado, en la sociedad en la que nos movemos, cada vez soy más consciente de que la salud mental es... pues está vista siempre desde bajo con las emociones negativas, es decir, cómo sanar la ansiedad, etcétera, ¿no? Pero muy poco o nada se habla de trabajar en
en las emociones o en los estados de ánimo positivos, como en la compasión o la solidaridad o la atención plena, como el mindfulness, ¿no? Entonces, todo esto, estas dimensiones, entre comillas, positivas, que claro, o sea, tienen que ver positivamente con el desarrollo del ser humano, están muy dejadas de lado. Prácticamente no existen en el trabajo de salud mental de nuestra sociedad actual y son importantísimas, creo, para el tiempo que viene, ¿no? Claro. Sí, y precisamente eso es lo que asombra también un poco de este documental en su radicalidad, digamos, que es la de acercarse a porque no es fácil la de acercarse a una persona enferma, digamos, que quizás está o no está consciente de que se lo está filmando, de toda toda la maquinaria cinematográfica que hay detrás de lo que está sucediendo, pero que es también un trabajo del director, que ha sido en tu caso, también el acercamiento a esta persona, el lograr, cómo lograr que él digamos, se sincere, digamos, ¿no? O se acerque a ti. Y sobre la práctica cinematográfica hay otra pregunta de Roberto Valdivia, que dice si existe alguna película en particular o un autor que te inspiró para hacer Mar Negro. Pues antes de responder la pregunta sobre lo que estabas diciendo, Alba, sobre cuán consciente era Hugo Montero en el proceso de rodaje, pues era un punto muy importante para nosotros en la película, ¿no? Precisamente de saber que Hugo estaba participando realmente de la película por su propia voluntad, ¿no? Entonces, junto con Pablo Barriga, que fue el momento realmente en el que hicimos un rodaje como tal, ¿no? Porque antes yo estaba grabando con la Handicam de una manera familiar, ¿no? Pero luego, cuando ya hicimos realmente un rodaje, entre comillas, pues preguntamos a Hugo, ¿no? Si le gustaría participar en la película. Hugo, desde siempre, en el hospital psiquiátrico, pues había recibido a los periodistas, ¿no? Porque muchos periodistas iban al psiquiátrico a hacer notas de prensa, ¿no? Entonces siempre querían también hacer una nota con el poeta del psiquiátrico, porque Hugo era muy famoso ahí dentro, ¿no? Entonces siempre hacían una nota con el poeta del psiquiátrico, la radio, la tele, el periódico. Entonces Hugo siempre estuvo muy encantado de hablar con los periodistas, con los micrófonos, ¿no? Con las cámaras, porque le gustaba compartir su poesía. Era un artista también en ese sentido de querer sociabilizar su arte, ¿no? Cuando habían escenarios en el psiquiátrico para, no sé, tal fecha del día de la madre o de la patria o de qué sé yo, Hugo siempre subía al escenario para recitar sus poemas porque le encantaba, ¿no? Entonces, con la cámara que nosotros llevamos y el micrófono, también estuvo bastante cómodo porque sabía que estábamos ahí por su identidad de poeta, ¿no? Que queríamos retratar al poeta, ¿no? Entonces Hugo estaba siempre muy consciente de que estábamos haciendo una película de él y él quería participar de la película. Siempre hemos filmado a 30 centímetros de Hugo, a 1 metro de Hugo, ¿no? Hugo siempre estaba consciente de que le estábamos filmando y estaba cómodo con eso. Obviamente no siempre, algunos días no estaba de humor y esos días no filmábamos porque él no nos lo hacía saber. Él nos decía, hoy no filme, no, hoy no, estoy enojado, no sé, ¿no? Entonces hubiera sido imposible hacer una película por encima de la voluntad de Hugo, ¿no? Porque él era tenía una personalidad muy presente, ¿no? Para decirnos, no me filmen, o ahora sí me filman, ¿no? Entonces, esa fue la relación. Ahora sobre la pregunta sobre si hubo una película que me influyó, sí, hubo especialmente una que se llama The House is Black, que es un documental
iraní, de una poeta iraní, que retrata una casa de leprosos allá a principios de siglo, en donde igual hay poesía de por medio, y es una película que me impactó mucho y que yo estoy seguro que ha influido bastante en Mar Negro. Es muy buen dato ese. The House is Black se llama, ¿no? Es iraní. The House is Black. Sí. Tenemos otra pregunta de Soledad Ardaya, que es actriz también, y dice, gracias por el conversatorio. Quisiera conocer el proceso de edición, o sea, la parte de montaje, porque pareciera que ahí también se termina de armar una narrativa. El tiempo, el espacio, dibujan el espacio no solo físico, sino narrativo. Entonces, quisiera ella que nos hables un poquito cómo en el montaje se termina de armar la narrativa de la vida de Hugo Montero. Sí, pues la etapa de montaje ha sido bastante intensa, larga, precisamente por la búsqueda del mecanismo del montaje, ¿no? Por un lado teníamos cientos de horas de Handycam, por otro lado teníamos cientos de horas no cientos, pero muchísimas horas de HD, y teníamos por otro lado audios, y teníamos por otro lado documentos, fotos, ¿no? Entonces está todo ahí, y cómo uno sabe por dónde empezar, ¿no? Entonces ese fue en realidad esta búsqueda, ¿no? Entonces, para los que han visto la película, hay sobre todo tres elementos del montaje, ¿no? Primero comienza con una escena de la vida cotidiana, digamos un fragmento, que es el fragmento HD, ¿no? Donde vemos una escena de la vida cotidiana del psiquiátrico. Luego, otro bloque es de la Handycam, que son como retratos de los pacientes o de los ambientes, ¿no? Como retratos. Y otro bloque son los poemas en voz en off, ¿no? Entonces hay como un ritmo, como entre estas tres cosas que se sobreponen y que va funcionando así toda la película como en un tren, ¿no? Entonces encontrar ese tren ha sido realmente el trabajo de años, ¿no? Encontrar esto de decir, son tres bloques en donde vamos a jugar con eso y ver cómo armamos una narrativa ahí, pero el encontrar que son tres bloques, es decir, vida cotidiana, voz en off sobre negro y retratos pequeños como poéticos, decir, esos tres bloques, eso ha llevado muchos años. Y cuando hemos dicho, son tres bloques y con eso vamos a armar una narrativa, ahí se ha armado la película en 2 meses, como en 1 mes, 2 meses, ya estaba todo armado, porque en realidad el trabajo no es de esto de armar, sino de encontrar el mecanismo, ¿no? Una vez que se encuentra el mecanismo, pues como fluye muy rápido, ¿no? Claro, encontrar también el propio tiempo, ¿no? El tiempo de uno, pero también el tiempo de la vida, que es la vida de un hospital psiquiátrico, ¿no? Porque las partes del cotidiano, del diario de vivir también son muy, muy hermosas, muy te impactan, ¿no? Tenemos otra pregunta de Rafael Velázquez. Dice, si bien sabemos que Hugo está casi 60 años en el sanatorio, ¿existe algún otro concepto sobre el tiempo, tanto para el paciente como para la película? ¿Cuándo empieza y se detiene la cotidianeidad? Justo hablamos de eso, ¿no? Sí, exacto. Entonces, hablando ya sobre el tiempo, es decir, lo que dije anteriormente es sobre el mecanismo del montaje mismo, ¿no? Pero claro, dentro de ese mecanismo hay una dimensión en donde la película fluye en un tiempo, ¿no? Entonces, y eso viene desde el rodaje, ¿no? En el rodaje ya teníamos una concepción con Pablo Barriga, que era él el fotógrafo, de que habíamos hecho varias pruebas, y lo que funcionaba mejor siempre era como dejar la cámara estática en planos largos para que los pacientes fluyeran
naturalmente en su vida cotidiana, ¿no? Porque en donde filmamos mayormente, en la sala de Hugo, las personas de la tercera edad, pues se movían bastante lento, ¿no? Se movían bastante lento y en los planos vimos que eso era de una belleza enorme, ¿no? Porque retrataba el tiempo que vivían ellos ahí dentro, un tiempo de espera infinita, un tiempo de años de olvido, etcétera, ¿no? Entonces, este tiempo de las imágenes en el montaje ya estaban impregnadas en todo el material, ¿no? Entonces, cuando montábamos una imagen, el tiempo por sí mismo marcaba su camino en el montaje, ¿no? Como el paciente caminando muy lentamente era parte del montaje, ¿no? Entonces, ese era el ritmo del montaje y pum, otro plano, ¿no? En donde igual el tiempo transcurría lento. Entonces, el tiempo del montaje se revela a sí mismo en el momento de edición, ¿no? Lo importante para un montajista es precisamente eso, yo creo, dejar que el material revele su tiempo y no que el montajista imponga su visión de tiempo al material, ¿no? Entonces, eso es importantísimo en el proceso de montaje y eso es lo que siempre hemos querido respetar, ¿no? El tiempo del material, que era el tiempo de los pacientes en realidad, ¿no? Claro, y eso tiene que también, justamente eso va a ver lo que tiene que ver con el respeto del acercamiento a un personaje, ¿no? Que en el documental lleva toda una carga, si tú quieres, una carga moral o una carga ética, ¿no? Y sobre el tema, Valeria Canelas hace una pregunta y dice, ¿en algún momento se te planteó algún dilema ético a la hora de representar cinematográficamente tanto a Hugo como al resto de las personas internas? Sí, desde el primer momento, ¿no? Yo creo que cuando uno hace una película en lugares así, donde las personas son tan vulnerables, desde el primer momento el cuestionamiento ético debe ser el que guía todo el proceso, ¿no? Entonces, desde el primer momento con Pablo nos preguntamos, ¿cómo vamos a hacer para que esta película no sea un panfleto de miseria, ¿no? Porque ese es el gran peligro de hacer una película en un lugar con personas tan vulnerables, ¿no? Y de cómo hacer que ya de por sí que esta cámara y esos micrófonos que llevamos, que son instrumentos de poder, cómo hacer para que tengan, para que sean menos violentos en este espacio, ¿no? Entonces, desde el primer momento estábamos pensando cómo hacer un retrato que no sea así, ¿no? Que no sea violento, que no vulnere a estas personas que ya son de por sí tan vulnerables, ¿no? Entonces, desde el primer momento fue ese un cuestionamiento. Entonces, para empezar, los dos tuvimos el compromiso con nosotros mismos de no filmar ningún paciente en ninguna persona ahí dentro en un estado que no sea bueno para su dignidad, ¿no? Cuando uno está en el hospital psiquiátrico, pues ve muchas veces personas, no sé, sin ropa o personas a veces en el piso o no sé, en estados que no, pues que a ninguno nos gustaría que nos retraten, ¿no? Entonces, en la película no hay ninguno de esos momentos, ¿no? Hemos tenido mucho cuidado, ¿no? En no retratar estas cosas, ¿no? Eso. Ahora, por otro lado, también en el plano ya más técnico, pues hemos elegido por eso los planos generales, sobre todo planos generales, planos enteros de las personas, y hemos hecho casi ningún plano detalle, o tampoco hemos hecho primeros planos en la película, ¿no?
Hay muy contados primeros planos en la película. Hay 1 o 2 primeros planos de Hugo Montero, que son los únicos. Y después no hay más primeros planos en la película de ningún otro paciente porque nos parecía que también era bastante vulnerable a hacer estos primeros planos o planos de detalle, entonces los evitamos siempre, ¿no? De Hugo Montero quedaron un par. Sí, exactamente. No ha debido ser para nada difícil. Yo, por eso te digo, me parece es casi un documental de guerrilla, meterse a un campo tan minado, tan frágil, ¿no? Que puede afectar incluso al realizador, ¿no? Entonces ahí yo creo, la verdad es que cuando uno está haciendo un documental sobre todo, siempre está en esa línea peligrosa de aprovechar la realidad o la miseria de otro o de también de sentir compasión y de sentir empatía y de saber que esa es una historia que se necesita contar y saber. Y sobre lo que nos contabas un poco de los planos y la selección, digamos, de la manera en cómo ibas a ver a los internos en el hospital, Ana Rebeca Prada hace otra pregunta que tiene mucho que ver y dice, ¿qué efecto tuvo en el equipo de filmación el estar tan cerca de los seres más frágiles, los más abandonados, los más distantes del mal, como dice Bartés? Es sobrecogedor el documental. ¿Cuál fue la sensación de ustedes al filmar, ¿no? Un poco nos has contado la tuya, pero también qué pasó contigo y con el resto del equipo, ¿no? En estas situaciones. Sí, pues eso fue en realidad bastante intenso, muy, muy interesante para relatarlo, porque al principio, si bien con Pablo Barriga habíamos decidido hacerlo, los dos, pues igual tuvimos como acercamiento con amigos que tienen una productora, ¿no? Es decir, que tienen equipos, cámaras, etcétera. Entonces, en un primer momento, la primera semana de rodaje fuimos como 4 o 5 personas, ¿no? Al hospital. Y ya como desde el primer día yo me di cuenta que había sido un error gravísimo, porque estas personas pues altera, o sea, la sola presencia de un equipo tan grande alteraba todo el espacio, ¿no? Los pacientes estaban como, ¿quiénes son esos? No, estaban como un poco perturbados, las enfermeras también, que conmigo ya era como su familia y me conocía muy bien, pero con las otras personas estaban como igual como a la defensiva, es decir, etcétera, ¿no? Entonces no funcionaba para nada. Y a los 3 días que estábamos ahí intentando hacer tomas que ninguna salía, no sé, era todo un desastre. A los 3 días, estos chicos del equipo, que eran muy, muy buenas gentes, muy buenos amigos también, ¿no? Pero como menos impregnados del proyecto, digamos, ¿no? Que Pablo y yo. A los 3 días ellos me dicen, mira, tenemos mucho trabajo, no vamos a poder seguir, ¿no? Entonces, ellos ya no vinieron 3 días y después ya no vinieron. Y después, muchos años después, bueno, ya luego Pablo y yo hicimos toda la película solos y fue mucho mejor ya el rodaje, etcétera, ¿no? Pero luego, muchos años después, ya estos chicos, estos mis amigos, vienen y me dicen, ucha, sí, la verdad es que no es que teníamos trabajo, sino es que era tan duro estar ahí con los pacientes que el amigo me decía, ¿no? Y yo me imaginaba a mi papá ahí adentro y en las noches no podía dormir, hermano, me dice, ¿no? Entonces era como que les había afectado tanto que no pudieron regresar después de 3 días, ¿no? Y yo les entiendo porque es una experiencia bastante dura, ¿no? Porque son personas que han sufrido mucho y cuando uno está en contacto con ellos es muy intenso, ¿no? Yo mismo, la primera vez que llegué, cuando hice mi internado, los 3 primeros meses, todas las noches soñaba con los pacientes del psiquiátrico, ¿no? Todas las noches estaba como caminando en calles oscuras y ellos como que me agarraban o como dormía con ellos en sus habitaciones, en sus literas junto a ellos.
eran sueños muy intensos durante 3 meses más o menos. Y después ya no, ya dejé de soñar. Uf, qué intenso, qué durísimo. Y yo me imagino que yo me he puesto en el lugar y como parte de un equipo de producción, uno siempre tiene que como saber también acompañar a los proyectos y sí, algunos están hechos, algunos no, y uno nunca se imagina también que va a estar frente a algo así, ¿no? A no ser que como vos hayas estudiado psicología o esté cercano a un paciente que también debe ser terrible, ¿no? Bueno, ha sido una charla muy lindísima con Omar Alarcón. Estamos por terminar. No sé si tiene más preguntas. Queremos agradecerles a todos también por seguirnos. Hay mucha gente que ha estado atento a la charla y conocer lo que ha sido la realización de este documental que se podría decir que por primera vez en Bolivia retrata una realidad tan dura y tan necesaria de conocer y de empatizarse con los enfermos de salud mental y también con todos estos tratamientos, como nos contaba Omar, que no tienen, que algunos no tienen ni pies ni cabeza y que están jugando en parte con la vida de muchos seres, ¿no? Bueno, Omar, ya para ir cerrando esto, este conversatorio, invitarlos obviamente a todos que se inscriban en la página de Cine Radical para ver Bolivia Radical, el documental de Omar, que es increíble, no se lo pierdan. Y bueno, antes de despedirnos, quisiera preguntarte, Omar, ¿cuál es tu próximo proyecto? ¿En qué estás? ¿Sobre qué va? Si tiene que ver con cine o con literatura o algo así. Sí, bueno, sí, para el próximo proyecto es una película de no ficción también. Estamos trabajando con Miguel Hilari. Miguel Hilari es el productor de la próxima película. Es una película que se llama Nikita, que pues que va sobre la vida, es igual un retrato sobre una amiga mía que es una chica transgénero de aquí de Sucre, es una artista muy conocida aquí en la ciudad. Entonces, pues está en construcción, ahorita estamos por entrar al rodaje. Ya hemos pasado la etapa del desarrollo y espero muy pronto vamos a poder rodarla, ¿no? Junto con Nikita y Miguel. Y también Marcelo Guzmán, que va a presentar su película Fuera de Campo, él también está en el proyecto. Exactamente. Y bueno, quiero agradecer también a todos otra vez, a todos del festival, a ti Alba también por esta conversación tan linda y a todo el público que nos ha estado siguiendo y haciendo preguntas, etcétera. Muchas gracias a todos. Gracias, Omar, y muchísimas gracias también a Bolivia Radical por darnos la oportunidad a todos, me incluyo yo, de poder ver este hermoso documental. Es realmente muy conmovedor, sobre todo acercarse a la poesía de este hombre y a la vida que ha llevado, ¿no? Bueno, entonces, gracias a Omar, a Sergio Zapata de Radical, a Mari Carmen, también por todo el seguimiento que están haciendo el cine y por esta oportunidad de acercar el buen cine al espectador. Gracias a todos y buenas noches, y no se pierdan la película y la película que viene mañana y todas las que están en esta semana. Gracias y buenas noches.